Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Food for Thought. Food for Thought es una iniciativa que empezamos en 2020 en Trust para poder compartir un poco del pensamiento, del conocimiento y sobre todo de soluciones posibles para ese momento de incertidumbre. Y a partir de ahí hemos venido haciendo diferentes temporadas, incluyendo algunas específicas para hablar de mujeres empoderadas y mujeres chingonas, ¿no? Como nuestra serie Women Power. El día de hoy empezamos nuestra 8ª temporada en asociación con nuestros amigos de Neo, donde compartimos el conocimiento de cultura, temas de tecnología y temas de negocios. Vamos a empezar esta 8ª temporada con un tema que tiene que ver con nuestro nuevo reporte, que son las 5 fuerzas del cambio organizacional en México. Y para eso me gustaría pedirle a mi flamante socia que nos platique un poquito de qué versa ese estudio. Como si fuera un coche, ya sabes, el flamante. Es como ¿Aplica? Cada Muchas quien gracias. que diga. Tiene que ver con la brillantez detrás y con el liderazgo que le pusiste a todo este esfuerzo. Muchas gracias. El reporte es un estudio que realizamos en asociación con el TEC de Monterrey en el 2023 para entender el panorama a nivel organizacional, cuáles eran realmente las preguntas que tenían el C-Level que no estaban realmente soportadas por datos y que pudieran tener un punto de comparación también a nivel nacional. El estudio se desarrolla exclusivamente en México con empresas tanto mexicanas como internacionales que operan en México, pero entendiendo el punto de vista de colaboradores y líderes con operación en México. Entonces tiene ese punto muy importante. Tocamos diferentes temas, son 5 capítulos, ya está disponible para descarga en inglés y en español, y hay un GPT padrísimo que pueden utilizar para hacer preguntas y demás, y básicamente de eso se trata. Súper interesante. Y el día de hoy, como bien dice Paulina, nos acompaña Jaime Martínez Baunes, que es el director de la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey, Región México. Correcto. En la nomenclatura del TEC es decano, pero es lo mismo. Tengo el privilegio de llevar las licenciaturas de negocios en los campus de esta región. Quería que no sonara tan grande, ¿no? Los decanos se siente como todavía como el Pero patriarca. Sí, a mí a veces me dicen el decanas, ¿no? Exacto, se relaciona con edad, por eso lo utilicé la otra versión. Oye, Jaime, fíjate que una de las cosas que han interesado mucho en estas series de Food for Thought tiene que ver, por un lado, sí, con ese conocimiento actual que pueda generar nuestro invitado, pero por el otro lado, con esa pregunta de cómo llegó aquí, cómo le hizo, qué estudió, por dónde pasó, y sobre todo nos ayuda a tener un lente muy interesante para poder entender tu perspectiva. Cuéntanos. Pues mira, mi formación es como emprendedor, interesantemente. Emprendedor en el sector educativo. Entonces, he tenido el privilegio de lanzar proyectos, escuelas, fundaciones, organizaciones sin fines de lucro. Y es hace algunos años que el TEC de Monterrey me invita, en primer lugar, para dirigir EGADE, su escuela de alta dirección, y posteriormente, como es mi caso ahora, pues estar encargado de las licenciaturas de negocios, pero con una visión a la innovación, al emprendimiento tradicional o el emprendimiento dentro de las organizaciones, que ustedes mejor que nadie lo saben. Las organizaciones de todo tamaño tienen que estar pues, innovando y reinventando la rueda continuamente. Entonces, eso es un poco de lo que yo he intentado traer a esta universidad. Oye, Jaime, platícanos un poquito, en el momento que nos intersectamos a nivel de mentalidad, ¿qué fue lo que pensaste cuando te pusimos sobre la mesa la idea de hacer este estudio? ¿Por qué compartir esta alianza? La audiencia tiene que saber un pequeño secreto, y es que nosotros, hablo de nosotros tres, ya teníamos mucho tiempo pues, conversando sobre estas grandes preguntas de la cultura organizacional, la importancia de la cultura, los pocos estudios o pocas agencias que atiendan la importancia de yo le llamo el 5.º elemento de las organizaciones, la cultura organizacional. Los retos multigeneracionales, la forma distinta en la que miembros de distintas generaciones ven aspectos como la lealtad al trabajo o la satisfacción en el trabajo, y muchas otras preguntas que permanecían sin respuestas. Entonces, es de esa pues, conversación y ese ping-pong a lo largo del tiempo, ¿no? Que pues, se cristaliza en esta magnífica alianza para lanzar ese estudio, que no me canso de decirlo, es un estudio, yo lo considero pionero, e invito a la audiencia a que lo descargue, como ya decías, Paulina, y lo lea y se den cuenta de que hay ahí hallazgos, algunos muy optimistas, otros preocupantes, pero en todo caso nuevos, realmente nuevos, que yo espero que detonen conversaciones muy importantes en las empresas, porque hay cosas urgentes que se deben de atender. Sí, yo quisiera agregar además el tema de localizado, ¿no? Porque hay un dato súper interesante en donde dice que 8 de cada 10 líderes, esto lo encontramos en el reporte de hecho,
basan sus estrategias de cultura o lo que le piden al área de recursos humanos en conversaciones informales. Es decir, comidas, radiopasillos o artículos que vienen de otros países, que aunque sean muy serios, no tienen un contexto diferente, ¿no? Si sí lo hacen, o sea, el otro dato es, si sí hacen algún tipo de estudio formal, lo hacen anual. Entonces, a mí me trauma ese insight, se lo platicaba el otro día a Luis, yo soy muy fan de la Fórmula 1, muy fan. Estoy feliz que ganó Lando Norris la semana pasada. Pero, hablamos de eso en el siguiente podcast. Pero lo que me trauma es, como organizaciones tenemos que pensar como equipos de alto desempeño, ¿no? Y pongo siempre el ejemplo de la Fórmula 1. Ellos nos esperan a ver si ganaron o no el campeonato para ir haciendo ajustes en sus estrategias de Grand Prix a Grand Prix. Y las organizaciones pareciera que sí. O sea, sus estudios anuales es como tal cual decirle a Lewis Hamilton, bueno, nos vemos en diciembre o en septiembre que se acabe el campeonato. Si no ganaste, te platicaremos en dónde estaba el error para poder modificarlo el próximo año, en lugar de estarlo haciendo en tiempo real, de carrera a carrera, que es lo que realmente les permite, en mi punto de vista, ser uno de los deportes con mayor innovación. Me encanta esa metáfora. Me encanta. Y digo, lo llevo a un extremo, pero pareciera que las empresas operan más con un plan quinquenal, ¿no? Con revaluaciones o ajustes. Y además ajustes muchas veces pequeños, demasiado esporádicos. Oye, Jaime, ahorita hablabas de prioridades, justo en el punto anterior, y uniéndolo a esto, ¿cuál crees tú de todos los hallazgos que compartimos y que encontramos juntos en el reporte debía de ser la prioridad, si tuvieras que escoger una? Mira, es una muy buena pregunta y quienes nos estén viendo en video y no solamente en audio notarán que traigo varias hojitas aquí. Y es porque hay tantos hallazgos en el reporte que de verdad es mucha la información y es una pregunta muy buena. ¿Cuál de todos los hallazgos? A ver, el que a mí más me preocupa, no sé si es, todavía no me decido si es el más importante, pero el que a mí más me preocupa y creo que más debe de preocupar a la audiencia es el de la decepción tan generalizada que se llevan las y los colaboradores al poco tiempo de haber entrado a una empresa y que se dan cuenta que lo que ellos y ellas se imaginaban sobre el equilibrio trabajo-vida personal, la cultura, los estilos corporativos, el tipo de liderazgo, cómo se comportan las y los jefes. Bueno, eso no fue lo que se imaginaban y por lo tanto, pues están a disgusto y seguramente pensando en pues cambiar de empleo relativamente pronto, o sea, afectarle a la rotación o a la permanencia en la empresa. Y el 50% lo reportó en el estudio. La mitad de la gente se lleva una decepción más muy fuerte. arriba, 62%. 62%. Y ahora, no significa que ese 62% va a dejar la empresa. No, pero se llevaron una decepción. Se llevaron una decepción y eso, por supuesto que impacta en el desempeño, en la sonrisa o la actitud que traes al trabajo todos los días. O sea, todo eso repercute. Entonces, eso fue lo primero que a mí me puso los pelos de punta. Hay una es que hay una conversación que te quería compartir que tuvimos Luis y yo un día en un momento como de filosofía. Estábamos filosofando, que platicábamos respecto, Luis me preguntaba ¿dónde está el problema de esta parte de generación de expectativas? Si las expectativas las traen por un tema generacional, si las traen por los medios. Yo traigo un tema un poco con el amarillismo, o sea, de la nota organizacional que se puede detonar muchas veces. Estoy un poco en contra de la clasificación de las generaciones, ¿no? O sea, decir, la generación X es todo, etiquetas. La generación millennial todo. O sea, creo que eso no nos ayuda y nos obstaculiza. Pero cuando platicábamos de esto, Luis me pregunta desde mi punto de vista que cuál es dónde está el problema. Y yo creo que hay dos grandes partes, a ver si concuerdan conmigo. La primera es, sí creo que los medios han jugado un rol importante. Y cuando digo medios, no solamente son medios formales, sino las redes sociales, etcétera, en la educación, en las expectativas que está teniendo la gente. No necesariamente tiene que ser la organización la que está dando el mal mensaje. Pero por el otro lado, también creo que, y esto lo veo muchísimo en organizaciones, particularmente en México y Latinoamérica, hablamos mucho de lo que queremos ser, no de lo que somos, por un lado, pero nos falta una parte importante de lo que aprendimos que no queremos ser. O sea, a mí nunca me ha tocado una organización que llegue y nos diga, no queremos ser una empresa que tenga segmentación o que... Definirte por lo que no queremos ser, o no somos. Hablar de lo que no quieres ser. O sea, en la vida, ¿no? Muchas veces todos tenemos sueños, etcétera, pero conforme vas pasando como persona y como familia y demás, tienes muy claro lo que no quieres ser.
Sí. Vas teniendo experiencias. Entiendes que elegir es renunciar. Claro, y muchas veces viene Famosísima frase. Y muchas veces viene hasta como de una experiencia propia, o sea, de decir, a lo mejor, no sé, en algún momento de nuestra historia fuimos excluyentes con el género femenino, ¿no? Con las mujeres. Ya no queremos ser eso porque ya nos dimos cuenta, ya lo vivimos, nos hemos dado cuenta del poder que hay y entonces esa es una organización que no queremos ser. Entonces, eso plasma como una expectativa para el colaborador como muy claro de qué tipo de empresa no estoy entrando, o sea, que no quieren ser, qué tipo de empresa eres hoy y evidentemente hacia dónde te quieres convertir y entonces la expectativa, ya que tienes de la compañía, pues es más completa, ¿no? Sabes de dónde vienen, dónde están, a dónde van. Me encanta lo que dices porque además de tener un enunciado aspiracional o unos mandamientos, ¿no? Digamos, de lo positivo, también tener algunos identificados pecados capitales. Claro. Es decir, no vamos a caer en esto. Y muchas veces eso sí existe, pero en las políticas del colaborador, ¿no? O sea, existe como en los códigos de ética que sí existe lo que no puedes hacer, pero no como organización, o sea, no en el sistema filosófico identitario de... O tal vez sí lo hay en la estrategia, como cuando Satya Nadella en Microsoft actualmente dice, no vamos a entrarle ya a teléfonos móviles, ¿no? Y suelta y renuncia a todas las inversiones que se hicieron en el Windows Phone, para apostarle estratégicamente a la nube, con Azure y etcétera. Pero tú lo dices en cuanto a comportamiento, cultura y valores. Claro, es que esa parte creo que es importantísima. O sea, creo que hay mucho aprendizaje. O sea, hay mucho aprendizaje en la introspección organizacional, en el poder de decir, ok, ¿de dónde venimos? ¿Qué nos hemos dado cuenta? Hay empresas que tienen muchísimo tiempo en el mundo, que vivieron pasados complejos. O sea, empresas que nacieron en la Segunda Guerra Mundial. O sea, hay muchas cosas que dices, eso te llevó a tener aprendizajes que no están escritos en ningún lado. O sea, no hay un playbook que tenga la historia también de lo que ya no quiere ser y del proceso de avance organizacional en la identidad. Y creo que muchas veces eso detona un desconocimiento propio de la cultura y del ADN de la organización. Y tocaban el tema de que quizás hay expectativas que ahora ciertos integrantes o generaciones pueden tener respecto del trabajo, y es esperar que tu propósito personal o tu vocación o lo que para ti es importante en la vida de alguna forma sea congruente con cómo te ganas la vida. Y eso es otro de los hallazgos que ahorita estaba también repasando. Dice el 50% de los colaboradores percibe que no hay una correcta alineación con su propósito personal. Pero ¿sabes qué? Déjame agregar otro dato que salió muy interesante, y es que hay una parte en donde nos parecemos en las generaciones y hay otra en la que coinciden, pero porque están desilusionadas. Nos parecemos y coincidimos, más bien son coincidencias y disidencias. Coincidencias en donde la generación Z, que somos nosotros, y los millennials... Tú eres la generación X. Perdón, la X, tiene razón. La X... El corazón es Z. La X Tus hijas son la generación mis Z. hijas son, estaba pensando en ello. Nosotros que somos la X y los millennials, parecería que tenemos una batalla campal entre ustedes, y son diferentes y ustedes calientan asientos y nosotros vivimos, trabajamos para vivir. La realidad es que en el estudio salió que ambos disfrutamos mucho pasear el perro mientras tomas una junta y queremos y valoramos tanto la calidad de vida como tener un trabajo que sea compatible con eso. Sí. Eso, hasta el estudio, parecía que era totalmente lo opuesto. Y lo otro que es interesante es que hay sí los Zetas con los baby boomers, lo que dicen es no encontramos un propósito. Es que no, el dato que está muy interesante ahí es, o sea, estás en lo correcto, pero el dato que está muy interesante es, hicimos una correlación entre la gente que dice que no se siente satisfecha en su trabajo o que está poco satisfecha en su trabajo, ¿no? Ese porcentaje. De ese porcentaje vimos cuántos eran millennial, bueno, de las 4 generaciones, ¿no? Y los porcentajes más altos son de generación de baby boomers y de la generación Z. Y luego eso lo cruzamos con quienes sienten que están alineados en su propósito o que no está alineado en su propósito y en qué manera. Y hay una respuesta que es que no conozco cuál es mi propósito. Y la mayoría de las respuestas de quienes no conocen su propósito personal
son los baby boomers y la generación Z. Que tiene Entonces, toda la lógica, ¿no? Porque la economía de propósitos es apenas de la generación Y. Y los Z están muy jóvenes. Es lo que te iba a decir. Y también el momento de vida. O sea, también para el baby boomer a lo mejor puede estar en un momento en el que a lo mejor nunca se cuestionó cuál era su propósito por el contexto que vivieron también, que es muy distinto. Y ahorita ya están en otra edad, están saliendo a lo mejor a planes de retiro, otro tipo de cosas. Y ahorita preguntarles cuál es su propósito de vida puede ser muy confrontante. Y de la misma forma, la generación Z pues está saliendo a la universidad, está entrando al mercado laboral. Y antes de que se empiece a preocupar la audiencia, es normal no tener un gran propósito en letras doradas para toda la vida que no cambia, ¿no? O sea, también es rarísimo. uno va reencontrando cosas que te llenan. Es rarísimo. ¿No? Y es rarísimo tener uno siempre para toda la vida. Puede ser, puedes trabajar para el TEC de Monterrey un tiempo y luego irte a emprender. O luego definitivamente. ¿no? Yo di clases en Centro un año. Y fue un año, o sea, un año. Y los alumnos me preguntaban si yo siempre había tenido como muy claro mi propósito de vida. Y mi respuesta es la siguiente, pero esta es mía, no tiene nada que ver con lo que crea. No, pero lo que voy es mi punto de vista. Yo creo que las personas que tienen muy, muy claro el propósito de vida, su propósito a lo largo de toda su vida, más bien es vocación. O sea, el concepto es vocación, ¿no? O sea, cuando de verdad hay una persona que siente este llamado, déjame decirlo. Vocatio, que significa llamado. Llamado a una situación muy particular, es más bien esa vocación, pero el propósito puede cambiar. No sé, yo lo veo, mi hermana, por ejemplo, empezó su carrera como diseñadora de modas, luego entró a trabajar con Frost y descubrió el mundo de la cultura, y le encantó y se desarrolló, y ahorita su propósito de vida es que va a ser mamá en un mes. Entonces, claro que va cambiando. Ahora, si hay una vocación como fuerte, que no creo que todos la tengamos, o sea, sí en diferentes personas, pues evidentemente a lo mejor regresarás. Pero yo creo que es necesario estar evaluando nuestro propósito de vida. De acuerdo a momentos de vida, ¿no? De acuerdo a tu momento, pero además también que las organizaciones seamos quienes provean esos espacios de reflexión. Y eso que estás describiendo, Paulina, yo lo veo también en el propósito organizacional, que la gente quiere percibir un propósito organizacional que sea creíble, auténtico, concreto, real, que no sea una cosa vaga, así, vamos a hacer... Make the world a better place, ¿no? Vamos a hacer feliz a la humanidad. Digo, qué lindo, pero es demasiado vago, ¿no? Entonces, creo que lo mismo aplica para los propósitos organizacionales y la cultura. Perdón que regrese a esto, claro, pero es que creo que tengo que aprovechar que estoy platicando con los expertos de Trust en cultura organizacional, una cultura concreta también, ¿no? Que te ayude en la toma de decisiones y que sea diferente, que tenga una ventaja competitiva. La cultura de aquí se distingue por esto, por lo otro, ¿no? Fíjate que para los que no han visto todavía el capítulo con Diana Saucedo, platicábamos de dos cosas muy interesantes en este sentido. Y una tiene que ver con una pregunta que hacemos nosotros cuando trabajamos con los CEOs respecto a la cultura, es ¿qué se castiga o qué se premia aquí? Son preguntas así de secas, ¿no? Y por el otro lado platicábamos de este tema de reinvención, en donde Paulina traía a la mesa una política de una empresa extranjera donde les daba X tiempo sabático a sus empleados como si fueran académicos, para que pudiesen reencontrarse y reiniciar su creatividad y demás, ¿no? Bueno, era una idea, no que ya lo estuvieran haciendo. No, pero bueno, pero consultoras... Parece que era una iniciativa. Pero muchas consultoras de management, las grandes, como McKinsey o creo que Boston Consulting Group, creo que Bain, eventualmente te permiten tomarte 6 meses o un año para irte de consultor pagado por la empresa a hacer un servicio de consultora pro bono en alguna organización social en alguna parte del mundo. Y muchos de estos consultores se van incluso a África o a Centroamérica a seguir siendo consultores, pero a oxigenarse, a enfrentar retos sociales trascendentes y cargarse de pila. Yo creo que tiene un tema que ver con lo que decíamos con Diana, ¿no? O sea, es la capacidad de ser creativo, de inspirarte, de encontrar soluciones distintas porque te mueves en contextos diferentes, no siempre puede ser el mismo. Y entonces yo creo que de ahí lleva mucho al reto de esta parte de propósito, pero me quiero regresar a algo que dijiste, Jaime, ahorita. Si no platiques más para que vean el capítulo con Diana Saucedo. Sí, exacto, si no lo vamos a repetir, no. Sí. Pero me quería regresar a algo que acabas de decir que se me hace clave y que creo que pocos líderes en México por lo menos lo ven así desde la experiencia que hemos tenido trabajando. La capacidad, o sea, el propósito tiene que fungir como un elemento que ayude en la toma de decisiones. Sí. No es una frase bonita romántica de pared. Porque eso nos lo topamos over and over again, ¿no? Que la parte romántica que está lindo que se tenga, siempre la poesía es divina, ¿no? Pero elevar la conciencia del planeta. Sí, exacto. ¿no? Pero a lo que voy es,
si no te está sirviendo para tu toma de decisiones, si no te está sirviendo para evaluar tus prioridades estratégicas, no sirve nada. Es letra muerta. No sirve nada. Porque hay muchas decisiones, en cualquier decisión a las y los CEOs les pagan lo que les pagan, porque tienen que tomar decisiones con información incompleta y a menudo imperfecta. Entonces hay un factor ahí de intuición, hay un factor de experiencia, pero también les pagan pues, para hacer pararrayos con algunas de esas decisiones con información incompleta, resultan ser equivocadas y pues es el cartucho que se quema, ¿no? El fusible que se quema y lo cambias. Esa también es parte de la razón por la cual se les paga lo que se les paga a los CEOs. Entonces, como son decisiones tomadas en estas circunstancias muy desafiantes, y eso es igual a todos los niveles de la empresa, ¿no? Les pasa igual a los gerentes medios y las subdirecciones, etcétera. Propósito, o a veces se le llama enunciado aspiracional, también te debe de aportar elementos de los valores, de la cultura y de los intangibles que debes de tomar en cuenta para pues, preservar la identidad de la empresa, que sabemos que a largo plazo preservar la identidad y tener a la gente motivada y alineada con eso es también una buena apuesta para el futuro, para decir, pues nos enfrentemos a lo que nos enfrentemos, si seguimos teniendo gente motivada, que siente que la cultura es congruente, etcétera, ¿no? Tenemos ese gran recurso de capital humano con que enfrentar esos retos, ¿sí? Entonces también es una apuesta a permanecer empoderado sin importar qué te presente el futuro, porque nadie tiene bola de cristal. Fíjate que nosotros eso le llamamos, en inglés se utiliza mucho el compañía Way, ¿no? Cemex, por ejemplo, tenía su Way, Berkshire Hathaway tiene también su Way, This is the way. que es su manera, su fórmula. W-A-Y, no Way de Exacto. Way. Es su fórmula de éxito. Sin embargo, lo interesante de cómo lo planteamos nosotros es una combinación de principios operativos. Nosotros nos basamos en simplicidad, etcétera, etcétera, pero al mismo tiempo tiene que ver con la manera de tomar decisiones. Entonces ahí es en donde se junta la operación con la cultura y se convierte en un atractivo y en un imán para la gente cuando es poderoso. Atracción de talento. Y coherente como para también pues no abonar a esa decepción que como ya lo comentamos, tanta gente se lleva. Y es muy interesante que esto a veces sirve mucho más que tener una misión y una visión. La visión es linda, pues, pero son pues, estas fórmulas previas que a menudo son muy vagas, ¿no? Y quedan acotadas, ¿no? Demasiado. Yo me acuerdo que anteriormente el Procter Way, había términos hasta Procter Wife, ¿no? Que significaba, te iban a estar moviendo de país en país y todos sabíamos que entrabas a trabajar ahí y te iban a negrear, pero que si pasabas cierto nivel ibas a tener mucho éxito porque había una carrera planeada para ti. Correcto. Entonces había claridad, ¿no? Era aquí, sobre aviso no hay engaño, pero si lograbas eso, tenías ese éxito. Y si no es tu estilo, es un tema de compatibilidad, pero la claridad y la coherencia eran contundentes. Actualmente están las fórmulas que a partir de WeWork, no, la economía de propósito no viene de WeWork, viene desde antes de Tom Peters y demás, pero WeWork es alguien que lo hace muy famoso y que dice, aquí hay una manera de tomar decisiones. Bueno, yo creo que venía desde antes. O sea, las organizaciones, los grandes emprendimientos que empezaron a hacer, a poner su cultura como una ventaja competitiva, eso empieza desde el 2008. O sea, empieza desde Uber, Netflix, Google. O sea, todo el mundo quería ser Google. Pero porque Google puso sobre la mesa y esta nueva ola de empresas a la cultura organizacional como una ventaja competitiva. Y eso antes no se utilizaba. O sea, antes de los conceptos de marca empleadora, cultura organizacional, etcétera, algo que se quedaba en la mente de la persona de recursos humanos, en los ejercicios de team building y ya está. En el 2008 que empieza como todo este boom de las empresas tecnológicas de Silicon Valley y que empiezan a tener un crecimiento tal y tan acelerado que el mercado se empieza a preguntar cómo le están haciendo. Y una de las respuestas que pusieron en la mesa es la cultura que tenían. Y desde ahí agarra boom al hablar de este tipo de cosas. No creo que sea desde WeWork. O sea, creo que viene desde... Bueno, WeWork a lo que me refería es que era como el boom. No es el Big Bang, pero sí es un boom porque lo comercializa o lo visibiliza a través de estas series. Quiero cruzarlo con otro dato interesante y es que 78% encontramos de los líderes sienten que los recursos que se invierten para atraer y retener personal de calidad o no son suficientes o no están siendo bien aplicados porque no son eficientes al mismo tiempo. Entonces aquí hay otro fenómeno con el que lo quiero ligar y es el involucramiento del CEO directamente en temas de cultura. Y hay una línea bien fina
entre los que se meten más de lo debido sin permitir que la data o que los expertos decidan y los que no se interesan por ese tema, cuando en realidad pues ese es el éxito de la empresa. Empezando porque es un indicador de rotación, el primero que te va a empezar a abultar. Y otros de eficiencia, de agilidad, de crecimiento. Y ahí falta medición, que es también otro de los hallazgos, que falta medición, faltan data para que pues, intervengas oportunamente y en la proporción apropiada, ¿no? Porque tienes los datos midiendo pues, cuáles de esas iniciativas están también, de lo que tienes en retención y en desarrollo de la gente, está dando resultados o no dándolos, ¿no? Sí, o sea, si lo que estás haciendo en las iniciativas que estás empujando están moviendo la aguja. Pero creo que muchas veces ni siquiera sabemos cuál es la aguja que queremos mover. Correcto. O sea, muchas veces llegan y nos dicen, no, es que el clima salió mal en liderazgo. ¿Y por qué? O sea, ¿qué de liderazgo? ¿Qué es lo que está saliendo mal? O sea, muchas veces se queda como en conceptos muy grandes y no es a lo mejor en toda la organización. Puede estar en un espacio específico, puede estar en tu equipo de ventas, puede ser en un liderazgo regional. Y no en todo liderazgo, a lo mejor el liderazgo tiene un problema de influencia social con su gente y no se sabe comunicar. Y creo que muchas veces tenemos en México y Latinoamérica particularmente el vicio de querer hacer proyectos de impacto general, ¿no? Es para toda la compañía. Y establecer que a todos les vamos a pasar la misma pintadita de pintura, cuando a lo mejor tienes unos que no necesitan una pinturita, necesitan una reestructura completa, otros que necesitan nada más blush y lipstick, ¿no? Y nada más los pimpeas tantito. Sí. Pero esa incapacidad de tener información para tomar estas decisiones respecto a la inversión que vas a hacer en un equipo, en una iniciativa, por tiempo, cómo lo vas a monitorear, cuál es la aguja que quieres mover. Creo que ese es un gran espacio de oportunidad, particularmente en México y Latinoamérica. Por supuesto. Y hablando de intervenciones más quirúrgicas, más puntuales, otro de los hallazgos del estudio que a mí, trabajando desde el sector educativo, me llama mucho la atención es la gran cantidad de personas que consideran que las empresas no están haciendo lo suficiente para el reskilling y el upskilling, ¿no? Que es un gran elemento de retención. No hay que hacerlo solamente por la retención, pero sin duda eso contribuye a retener a la gente, que la gente siente que pues, están recibiendo capacitación, se está invirtiendo en ellos, se les está volviendo agentes más competentes, con más autonomía en sus funciones de trabajo, y las empresas ciertamente lo necesitan, pues porque esas grandes ideas y esa genialidad y esa transformación continua y esas recalibraciones de pit stop de la Fórmula 1, pues tienen que salir de gente que está con herramientas y conocimientos de vanguardia, ¿no? Déjame conectarlo con una anécdota de una empresa cementera global para quien tuvimos la oportunidad de diseñar la cultura, en donde tenían una estrategia muy interesante de tener a digital natives, atraer a chavos que ya vienen con el chip puesto, pero el enfoque todo era para abajo. Y actualmente en el reporte acabamos de encontrar que 37% de los líderes entrevistados confesaron no sentirse preparados para lo que viene, para poder crecer. Sin embargo, esa es una conversación que se tiene que poner sobre la mesa, porque también ahí luego el ego se cruza. Yo quiero ver en qué junta de la C-Suite alguien levante la mano y confiese que no está al día, por lo menos, con la nueva versión de ChatGPT, por lo menos. Sí. Entonces, no se da eso, pero en la entrevista y la manera en la que lo hicimos, sí evidenciaron que no están tan bien arriba preparados, lo cual debería de ser parte de un programa transversal, ¿no? Transversal y vertical. Hay un comentario de Cristina, se me fue ahorita el apellido, pero es la directora de Recursos Humanos de Aeroméxico en Latinoamérica. Menchaca, gracias. Que pudimos hablar con ella, colaboró con nosotros en el reporte. Obviamente está el quote en el reporte, no quiero poner palabras en su boca, pero a mí lo que me dejaba el comentario es que el potencial que existe está en entender la diversidad que hay, el valor de la diversidad y el conocimiento colectivo que se puede generar, entendiendo que sí tienes generaciones diferentes, pero el que exista generaciones diferentes no es algo negativo, es todo lo contrario. Tienes un poder de generaciones que tienen muchísimo conocimiento, poca aversión al riesgo, ¿no? Que son generaciones que tienen mucho más experiencia, que no quieren a lo mejor moverle mucho a ciertas cosas, y tienes una generación que trae mucha más inclinación a la apuesta, ¿no? La generación joven con ideas nuevas, etcétera, porque no tiene tanta experiencia, pero trae un poco esta parte de lo fresco y de las ideas nuevas. Entonces, se complementan, pero cuando no ves cuando no entiendes el poder que existe en la diversidad, el poder de generar, el poder más bien que existe
para poder generar un conocimiento colectivo que le sirva a la organización en la intersección de estas generaciones, pues está siendo desaprovechado. Entonces, creo que ese es un punto bien interesante también en las estrategias de reskilling y de upskilling, porque entre equipos se pueden pasar esos skills. O sea, no tienes que venir a hacer una capacitación ¿no? enorme. O sea, el simple hecho de compartir espacios de equipos multigeneracionales. Incluso mentoría o intergeneracional. Es a lo que voy, pero de los dos lados. O sea, no siempre el líder tiene que darle la mentoría al chavo. El chavo también le podría dar una mentoría al líder en términos de cómo a lo mejor leer el mercado a través de redes sociales. Eso, por ejemplo, a mí me vuela la cabeza. El reverse mentoring, ¿no? La capacidad que tiene la generación de leer la tendencia a través de lo que ven en redes se me hace impresionante. Y eso, pues a lo mejor hay personas con mucho más experiencia que no están tan familiarizados con estos medios que podrían estar haciendo. Y entonces eso ahí hay muchísimo poder y creo que como organizaciones lo que tenemos que hacer es más que pensar y rompernos la cabeza de, ¿no? ¿Cómo voy a darle los skills y demás? Es, pues jueguen, ¿no? Tomen los espacios, hablen, dar espacios de comunicación, de apertura, obviamente de seguridad cultural para que se puedan detonar esos espacios de conversación y se me hace mal. Y vuelvo al tema de cultura, esa colaboración, incluso esa confianza intergeneracional, se da más fácil cuando hay valores muy claros en la cultura organizacional. Dicen, estos son los no negociables, y en torno a esto podemos tener diferentes estilos. Hay alguien que prefiere hacer las cosas mientras que pasea al perro, y hay quien prefiere hacerlo estando en la oficina donde no está siendo interrumpida o interrumpido. Está bien, pero si tenemos ese común denominador, podemos todos pues, aceptar que hay diferentes maneras y estilos y podemos todos también aprender y nadie tiene necesariamente la última palabra. Fíjate que ahí es en donde entra el tema de tecnología y de... Perdón, No, que nada más dije que se me hace muy interesante ese punto. O sea, me quedé pensando en que para que eso se dé también tiene que la organización que asegurar los espacios de seguridad. Claro. O sea, y de seguridad no me refiero nada más para poderte manifestar. Para que puedas manifestar seguridad emocional y que no sientas que estás siendo juzgado o que estás siendo evaluado o que te van a pendejear después o que como no... las familias incluso. Ajá, o sea, que haya un espacio seguro. Y esa es la cultura, es de lo que estamos hablando. Si estamos en una cultura de machines, si te duele algo te aprietas el dedo chiquito, ¿no? Pero hay otros lados y otras empresas en donde sí se vale que entre alguien con la jefa, le diga, tengo un pésimo día, o te sueltes a llorar, ¿no? Y obviamente hay políticas para ver qué sucede. Pero me a partir quedé de ahí. pensando que hasta, perdón, pero es que ahorita, de verdad, se me hizo muy bueno ese insight que comentas, Jaime. Esta parte de seguridad nos ayudaría también hasta para las brechas de expectativas. Sí. O sea, imagínate que te sientas tan seguro para que el primer día, o sea, que ya entras a una empresa, le puedas preguntar a tu jefe, ¿qué es lo más difícil? De mi chamba, ¿qué va a ser lo más complicado? Sí. Prepárame, porque sé que me va a costar trabajo algunas cosas. No espero que tú me des todo, ¿no? Pero cuéntame, ¿en dónde está la montaña que tienes que subir así? Cuéntamelo y explícame. Oye, Pau y Luis. Pero ¿están de acuerdo que para esa seguridad emocional y esa transparencia, esa cultura de apertura, se necesitan nuevos liderazgos? O sea, es decir, líderes que tengan herramientas de mentoría y de coaching, que no le tengan miedo a la vulnerabilidad y que entiendan algo que a mí me gusta mucho esta frase, que es que nada inspira tanto como alguien que se está esforzando por ser mejor. Entonces, si eres un líder que no es perfecto, pero que tu gente ve que te estás esforzando, estás abierto a la retro, hablas con transparencia, quizás no tienes todas las soluciones, pero puedes ser una buena capitana o un buen capitana que juntos generemos esas respuestas. Eso funciona maravillosamente bien. No tienes que ser perfecto, ¿no? Y perdón que regrese a la analogía de la familia, pero es para que resuene bien con la audiencia. También en las familias, papá o mamá no tienen que tener necesariamente todas las respuestas, ¿no? Hay un libro del US Army, se me fue el título, pero si lo encuentro se los ponemos por aquí. Pero es un libro increíble que habla justamente cómo crean esta cultura en el ejército americano, que tiene unos valores y tiene un sistema de confianza y que se genera de confianza para que realmente puedan lograr, o sea, estamos hablando de que se van a la guerra, ¿no? Entonces, tiene que haber un sistema organizacional muy bien cimentado. Y hay una frase en ese libro que dice que el liderazgo entendido como autoridad no es liderazgo. Pero el liderazgo entendido como un sistema de servicio es el más eficiente, el más efectivo. Entonces, claro, el líder sirve a su equipo.
no es el jefe de su equipo. Claro que hay autoridad porque alguien tiene que no marcar la pauta de hacia dónde vas, pero no significa ser el dueño, el patrón, ¿no? Sí. Eres el que está sirviendo al equipo como guía, o sea, el que te marca la pauta, el que te va diciendo si está bien o no, pero también para poder dar un buen servicio, como todo en esta vida, necesitas retroalimentación. Correcto, es el liderazgo sirviente, o en inglés es servant leadership, ¿no? Un liderazgo muy humilde. Correcto. Oye, me gustaría ir cerrando para aprovechar el tiempo de nuestros amigos y audiencia. Platícanos cuál sería la conclusión principal que tú quisieras compartir con líderes, hablando del tema, y que deba de ser el no dejen de empezar hablando de esto, la prioridad máxima a partir del... A ver, yo invitaría a la audiencia de forma urgente a analizar cuál es la realidad del propósito organizacional, lo bueno, lo malo y lo feo. O sea, cómo se vive ese propósito hoy por hoy en la empresa en la que estás. Y a partir de dónde estás, esa radiografía, hacia dónde quieres llevar ese propósito de forma que tenga las características que hemos discutido aquí. Y si no se acuerdan, denle rewind a este episodio y vuelvan a empezar. Y vuelvan a empezar y vean las características que discutimos. Tiene que ser algo concreto, tiene que ser algo que distinga y diferencie, ¿no? Y que se perciba como auténtico y que sea tan concreto que hasta sirva en la toma de decisiones y sirva en la retención, ¿no? Entonces, analizar ese propósito. Y luego, derivado de eso, empezar a medir si esos elementos del propósito se viven y se es congruente con ellos en todos los niveles de la organización. Y probablemente tu propósito tenga elementos o de innovación, o de estar a la vanguardia, o de ser un agente de cambio. Normalmente los propósitos, y qué bien, tienen elementos de eso. Perfecto. Analiza cómo estás capacitando a tu gente para tener las herramientas para ellas y ellos estar generando esas ideas y detectando y operando sobre esas oportunidades de evolución y de transformación, y medirlas, porque ese es el otro elemento, propósito y medición, para que generemos una cultura pues apropiada y la estemos renovando como la Fórmula 1, ¿sí? Periódicamente, según pues, los retos y las debilidades, que siempre hay debilidades en las empresas que tenemos que estar atendiendo y fortaleciendo. Fíjate que de vez en cuando encontramos colegas ya o ex clientes que nos dicen acabamos de rediseñar o redefinir nuestro propósito. Y la pregunta es, está padrísimo, porque eso te da tres cosas. Te da primero claridad, ¿no? Hagamos una pausa para saber si sí seguimos para allá o si cambiamos. Segundo, te da alineación. Hemos encontrado muchos proyectos en donde se va diluyendo y en el segundo nivel sí se enteraron, pero ya del tercero para abajo o se hizo teléfono descompuesto en el mejor de los casos o la gente no sabe dónde va la empresa o cuál es la estrategia. Entonces es difícil contribuir si no sabes para dónde vas. Y la tercera tiene que ver con coherencia, que esa es la pregunta de, oye, pues la frase suena chida, ¿no? Pero ¿qué va a cambiar dentro de la empresa? Nosotros hacemos una estructura, un construct, que le llamamos de hacia. Y le decimos a la empresa, a partir de que se decida que se va a cambiar, ustedes van a dejar de hacer estas cosas en diferentes áreas de la organización y de la operación para entonces abordarlo de esta manera. Apostarle a algo nuevo. Exactamente. Pues, elegir y renunciar. Pero de una manera concreta, ¿no? Por ejemplo, en algún caso decía, vamos a dejar de ver a nuestro cliente como un centro de ingresos, más bien una fuente de ingresos, para convertirlo en un aliado. Esa frase no hay nada más trillada que ser aliado. Sin embargo, en este caso decíamos, lo vas a involucrar en esta parte de planeación, en esta parte de seguimiento y en esta parte de etcétera, etcétera. O sea, habían puntos muy concretos donde tenían que cambiar los protocolos. Esa es la parte que creo que vale la pena hacer como seguimiento de un propósito. Y ahí está la ¿Qué congruencia? tiene que cambiar a nivel operativo? Y hacia adentro también para ser congruente. Ahora, algo que me han escuchado a mí decirlo antes es, hay que ser aliable, hay que buscar aliados, hay que saber acercarte a gente que tiene este know-how. No todo lo tienes que saber tú, ni siquiera dentro de la empresa. Puedes acercarte a organizaciones como Trust, puedes acercarte al Tecnológico de Monterrey, en fin, buscar gente que te ayude continuamente, ¿no? Estar estableciendo y refrescando esas alianzas, porque pues, finalmente 10 mentes funcionan mejor que una o dos. Fíjate que Mariana Castillo, la co-CEO de Brennan Frank, que es buena amiga de nosotros y hemos trabajado en temas de cultura con ella precisamente, decía, lo que es interesante es que un CEO escuche y esté abierto a escuchar todo lo que se pueda y mentorías y etcétera, etcétera, y consejos. Al final del día, tu intuición te dice qué ensalada tomar de eso. Lo que no es viable es no accionar.
pero tú decides más bien porque conoces de corazón literalmente el contexto. Así es que a mí me parece que es formidable manera de cerrar con esta conclusión. No sé si tú quieras poner sobre la mesa, Paulina, alguna discusión o iniciativa que tú sugerirías que se desprenda a partir de este reporte. ¿Qué tanto conoces a tu empresa? O sea, creo que muchas veces queremos que nos digan lo que queremos escuchar, ¿no? O sea, queremos ver que el clima salió muy bien y que la gente está muy motivada. Y si te tienen miedo, pues te van a y decir. qué padre. No, y a veces no le damos doble clic porque no queremos meternos ahí. Pero es como tener una casa en donde tienes muy bonito decorado, pero no sabes si adentro de las paredes hay termitas y se están acabando la estructura. Entonces, yo creo que la reflexión que deberíamos de tener como líderes es qué tanto conocemos a nuestra compañía y qué tanto queremos además seguirla conociendo, ¿no? No en este formato anual, de hacer el estudio anual de, no sé, la reunión anual de los Herrera, ¿no? Y más bien, cómo creamos una cultura que sea de pit stops, de corto plazo, de análisis. A lo mejor no siempre tiene que ser un análisis muy profundo, pero vas tocando diferentes temas, te va dando información y que seamos mucho más responsivos en la toma de decisión, en las acciones, en la ejecución que ponemos, pero porque conocemos exactamente qué es el switch que tenemos que mover. Y yo creo que eso es, para mí, que he podido estar en foros en Estados Unidos y en otros lados, en parte de comunidades como Culturati, en Austin y además, creo que ese es el punto más importante que nos falta en México. Pues, sin más, agradecemos a nuestro flamante invitado, Jaime Martínez Baunes, exactamente, que es el decano de la Escuela de Negocios. Ahora sí lo dije en español. Te agradecemos muchísimo porque sabemos que tienes una agenda súper, súper complicada. Y le queremos agradecer a nuestros patrocinadores de Eneo, a Francisco Rojas, a Carlitos y a Luis en la producción. Muchas gracias por esto. Esto lo van a poder ver en diferentes canales, en CDN, en Empresas 2030, en las plataformas de Eneo y en el canal de YouTube de Trust Co. Próximamente, y pueden bajar el reporte, por supuesto. Perfecto. Los invitamos para que puedan no nada más ver el detalle de lo que platicamos, sino por favor compartirlo y seguir la discusión, porque esto lo hacemos para que esa información se use. Lo pueden bajar en www.trust.com.mx. Trust es THRUST.com.mx. Lo pueden ver aquí. Va a estar. Exactamente. Muchísimas gracias por su tiempo. Nos vemos en el siguiente episodio de Food for Thought. Muchas gracias. Gracias. Un gusto.